Bien, en esta presentación vamos a describir el esófago y el estómago. Los objetivos de la clase son describir las características anatómicas de la porción abdominal del esófago, del estómago y además incluir en esto su vascularización e inervación. También vamos a mencionar variantes anatómicas y aplicaciones clínicas relacionadas. Entonces, para comenzar, acá tenemos una imagen que nos muestra el esófago, que es este tubo musculomembranoso alargado que corresponde en este caso a parte del tubo digestivo, el cual es una continuación de la faringe, comenzando a nivel del borde inferior de C6 y que termina en el cardias estomacal a nivel de T11 como límites vertebrales referenciales. Su longitud aproximadamente es de unos 25 centímetros. En él vamos a describir tres porciones. Hay una porción que es cervical, una porción que es torácica y una porción que es abdominal. Y de ellas vamos a señalar que la vascularización e inervación que tengan va a depender justamente de la porción. Esto porque, por ejemplo, a nivel cervical encontraríamos a lo mejor irrigando las arterias vertebrales y cervical ascendente. En cambio, a nivel torácico vamos a encontrar las ramas esofágicas de la aorta o a nivel abdominal las ramas gástricas izquierdas del tronco celíaco, con la inervación algo semejante. Entonces tenemos que tener súper claro que las tres porciones del esófago van a tener una vascularización e inervación diferente. Del mismo modo, las relaciones que va a tener el esófago a nivel cervical, por ejemplo, van a ser con la tráquea. Sin embargo, eso será hasta el mediastino superior, porque después a nivel de mediastino inferior va a tener mayor relación con la aorta. O a nivel del abdomen va a tener ya una relación directa con el estómago o a la derecha con el hígado. Por tanto, lo que hay que tener claro es que el esófago es una estructura que tiene un recorrido amplio y que de acuerdo a ese recorrido nosotros vamos a encontrar diferentes relaciones anatómicas, diferente vascularización e inervación. Bien, acá tenemos un corte transversal del esófago que nos muestra cómo es su microestructura. Siempre por fuera encontramos una serosa. La capa muscular del esófago va a depender del nivel también. ¿Por qué razón? Resulta que el esófago es continuación de la faringe, ¿ya? La faringe, concretamente la porción laríngea de la faringe, también llamada laringofaringe. Entonces, cuando uno ve la musculatura esofágica, vamos a ver que, dado que la faringe presenta musculatura estriada, el tercio craneal u oral del esófago es de musculatura estriada, el tercio superior, musculatura estriada. Sin embargo, esto empieza a cambiar a nivel del tercio medio, donde se empieza a mezclar con fibras, en este caso lisas, y a nivel del tercio inferior ya la estructura muscular del esófago es completamente de musculatura lisa, lo cual también uno lo podría ver reflejado en la inervación. Por ejemplo, a nivel de la porción cervical describimos como el nervio motor un ramo del vago que es el laringio recurrente. En cambio, a nivel abdominal, por ejemplo, vamos a hablar del plexo gástrico, de los troncos vagales. Es decir, vamos a tener una diferente inervación que obedece también a una diferente estructuración muscular. Aquí podemos ver la submucosa y la mucosa, y ahí podemos ver el lumen. Normalmente el esófago, dado que presenta solamente paredes blandas, tiene una estructura que es musculomembranosa, habitualmente presenta un lumen colapsado. Sin embargo, cada vez que nosotros comemos algo, ingerimos algo, esto que tragamos empieza a descender por el esófago y a ser propulsado por él mediante esta musculatura, y eso le vamos a llamar peristaltismo, que en el fondo va a ser la contracción que va a tener la musculatura en este caso para propulsar el bolo alimenticio. Algo que después también se va a mantener cuando veamos, por ejemplo, el estómago o el intestino. Por tanto, entendemos que si bien uno podría asimilar que la gravedad podría ayudarnos a digerir algo o a ingerir, mejor dicho, algo cada vez que lo tragamos para que pase y llegue hasta el estómago, la realidad es que no depende esto de la gravedad, sino que depende de la
contracción de la musculatura esofágica. Por tal motivo, uno podría incluso, estando en posición invertida, tragar algo y esto podría ser propulsado hacia el estómago por el esófago. Bien, bueno, va quedando claro entonces que la función del esófago va a ser simplemente conducir el bolo alimenticio que ingerimos a través de la boca, el cual pasa por la faringe y luego por el esófago, y conducirlo hasta el estómago, donde va a ocurrir un proceso de digestión. Entonces, esta estructura del esófago tiene este rol de conducción del bolo alimenticio cada vez que ingerimos algo, entonces, entre la cavidad oral, la faringe y luego llevarlo hasta el estómago. Acá tenemos algunas relaciones anatómicas, por ejemplo, a nivel del mediastino superior está posterior a la tráquea, a nivel del mediastino inferior vemos cómo se cruza con la aorta, en este caso torácica, la cual de hecho genera un pequeño, una desviación, diríamos, del trayecto del esófago empujándolo hacia el lado derecho, lo cual genera esta especie de curvatura que ustedes ven aquí en el plano frontal. Hay que destacar que estas relaciones anatómicas a nivel torácico generan algunas constricciones, que se llaman contracciones esofágicas. De hecho, acá, por ejemplo, vemos la contracción broncoaórtica o estrechamiento broncoaórtico generado justamente por la relación que tiene el esófago con el bronquio principal izquierdo y con la aorta a nivel torácico. También podríamos encontrar una constricción faringoesofágica y esta está dada por la unión que tiene el esófago cranealmente con la faringe. Hay un músculo que es el cricofaringio, la porción cricofaringea del contractor inferior, que genera un estrechamiento a nivel del esófago cervical. Tenemos este estrechamiento a nivel torácico dado por el bronquio principal izquierdo y por la aorta, y vamos a encontrar un tercer estrechamiento que le vamos a llamar diafragmático y que está dado por el paso del esófago a través del hiato esofágico del diafragma. Normalmente el esófago, cuando cruza el diafragma, lo cruza por un espacio que deja el pilar derecho del músculo diafragma y ese espacio se llama hiato esofágico, el cual se encuentra a la altura de T10. Entonces, a ese nivel habitualmente se genera este estrechamiento diafragmático o frénico. Por lo tanto, cuando por ejemplo se le suministra a una persona bario como medio de contraste, es posible observar estas zonas un poco más estrechas como las que ustedes pueden ver en esta imagen. En este caso podemos ver con medio contraste el estrechamiento broncoaórtico o torácico y el estrechamiento, acá abajo, frénico o diafragmático cuando ya cruza el hiato esofágico. Recordad que estas zonas de estrechamiento son relevantes cuando, por ejemplo, se quiere hacer un estudio endoscópico. Lo comentamos en la clase de esófago a nivel de tórax. Bueno, hay que mencionar que la relación que tiene el esófago con el estómago anatómicamente es un continuo. Nosotros vemos que aquí el esófago pareciera ser como establece una continuidad insensible con el estómago, especialmente con la curvatura menor. En cambio, esto ocurre al lado derecho, en cambio, al lado izquierdo, vemos que se genera aquí un ángulo entre el esófago y el fondo gástrico, lo cual se conoce como la incisura cardíaca. Ahora, eso es lo que uno ve desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista histológico tenemos que tener claro que la mucosa esofágica va a ser diferente a la mucosa gástrica. Claro, la mucosa gástrica tiene un pH cercano a 1, a 2, que tiene que resistir, por supuesto, los ácidos gástricos, las enzimas que están dentro del estómago. Entonces, vamos a ver que existe una zona mucosa de transición entre el esófago y el estómago, que es esta línea en zigzag que se ve aquí, que se llama línea Z. Entonces, esta línea nos está marcando el límite histológico entre la mucosa esofágica y la mucosa
gástrica. Es importante tener esto presente porque, por ejemplo, las personas que tienen constantemente reflujos, ¿ya? Reflujo, en este caso se devuelve el contenido gástrico hacia el esófago, pueden presentar irritación de la mucosa esofágica, porque como no está preparada para esa acidez, esta mucosa se puede irritar. De hecho, si uno se va al extremo, vamos a ver casos en que cuando la exposición del esófago ha sido reiterada y repetida en el tiempo, se puede generar algún tipo de modificación histológica de esta mucosa, lo que puede terminar incluso con un cáncer esofágico. Se habla ahí de, hay una patología que es el esófago de Barrett, que en el fondo se relaciona con esto que les estoy comentando. El punto es que las mucosas son distintas y por lo tanto eh, la mucosa esofágica no está hecha para estar soportando la acidez gástrica y de hecho justamente para contener este reflujo es que nos ayuda el esfínter frénico o diafragmático que como vemos acá es lo que genera el diafragma. En este caso aquí miren tenemos el pilar derecho del diafragma que es ese y ahí vemos cómo entonces genera este efecto eh, de constricción cuando el esófago lo atraviesa, que sería esto que está acá. Entonces, eso vamos a comentar de esófago. Por último, señalar y reiterar que la porción abdominal del esófago es bastante cortita, aproximadamente unos 2 a 3 centímetros, no más que eso. Estómago. El estómago corresponde a la porción más dilatada que tiene el tubo digestivo. También se le conoce con el nombre de ventrículo, ¿ya? El estómago está localizado dentro del abdomen, como lo vemos acá, ocupando el epigastrio, la región epigástrica, y el hipocondrio izquierdo. El estómago tiene una forma similar a la de una letra J. Como pueden ver en esta imagen más pequeña, podemos identificar algunas porciones, por ejemplo, la parte más alta del esófago corresponde al fondo gástrico, la parte central corresponde al cuerpo y la parte más infundibular, esta parte que se empieza a hacer más estrecha, corresponde a la región pilórica donde encontramos un antro pilórico que es como el inicio del embudo y luego el canal pilórico que corresponde a una zona de esfínter donde se genera la transición a duodeno, que ya es parte del intestino delgado. En él también identificamos una curvatura menor y una curvatura mayor. Em, Acá vemos en esta imagen cómo entonces el esófago está llegando acá al estómago. Esta región del estómago que recibe el esófago se conoce con el nombre de cardias aquí. Por tal motivo, la incisura que se genera acá arriba se llama incisura cardíaca. Del mismo modo, vamos a ver que la curvatura menor es menos extensa que la curvatura mayor. De hecho, vemos que aquí se marca una incisura entre el cuerpo del estómago y el antro pilórico que corresponde a la incisura angular. Entonces uno empieza a utilizar estas incisuras para marcar los límites. Vamos a decir, por ejemplo, que para diferenciar el fondo del cuerpo trazamos una línea que pase o un plano que pase por la incisura cardíaca y para separar el cuerpo del antro pilórico trazamos una línea que pase por la incisura angular, allí. Como pueden ver en esta imagen, el estómago se encuentra relacionado en la curvatura menor con esto que se llama aumento menor y en la curvatura mayor con esto que se llama aumento mayor. Por tal motivo, vamos a decir que es una víscera peritonizada fija. Bien, no es posible desplazar el estómago de su lugar porque estos elementos se lo impiden. Recordad que los aumentos son pliegues peritoneales. En el caso del aumento menor es de 2 láminas, tiene distintas porciones según los puntos de inserción o de fijación. En este caso diríamos, por ejemplo, aquí en el aumento menor hay una porción que corresponde al ligamento hepatoesofágico. Aquí, si uno fuera más arriba de esto, veríamos una porción que llega al diafragma. Entonces sería la porción hepatofrénica. Por acá tenemos la porción hepatogástrica
y por aquí tenemos la porción hepatoduodenal. Entonces, cuatro porciones o cuatro ligamentos según fijación para aumento menor. Estas son hepatofrénica, hepatoesofágica, hepatogástrica y hepatoduodenal. De ellas, la más relevante corresponde a la hepatoduodenal porque sabemos que contiene en su interior a estos elementos que forman la tríada portal, es decir, conducto colédoco que va a estar a la derecha o vía biliar, arteria hepática propia a la izquierda y al fondo vena porta hepática. Respecto al aumento mayor, vamos a señalar que sabemos que cuelga como un delantal eh, y presenta cuatro láminas, ¿cierto? En este caso las cuatro láminas se forman porque hay dos láminas que salen desde el estómago, forman el delantal que cuelga, ¿cierto?, por delante de los intestinos y que después se repliega sobre sí mismo para volver al colon transverso. Por lo tanto, en ese punto es cuando decimos que tiene cuatro láminas y el aumento mayor, cuando estamos ya por debajo del nivel del colon transverso, porque sabemos que a ese nivel se juntaron dos por cada lado. Aquí, del mismo modo, en el aumento mayor uno podría describir porciones del, del aumento en forma de ligamento. Va a haber una porción o ligamento que se va a llamar eh, gastrofrénica, gastroesplénica, eh, gastrocólica, que es esta que está acá, e incluso hay una porción que se va hacia posterior, que es la porción espleno-renal o lieno-renal. Entonces tenemos también distintas porciones para el aumento mayor según con qué se fije. Importante destacar de este aumento la cantidad de vasos aumentales que van en su interior, lo cual de hecho incluso permite que se realicen procedimientos de diálisis, por ejemplo, en pacientes que tienen entonces insuficiencia renal, o también incluso se pueden administrar fármacos, medicamentos de manera intraperitoneal utilizando la absorción de los aumentos. Recordemos también que el aumento mayor puede ir a revestir algunas zonas cuando hay algún proceso inflamatorio, ya a modo como de protección. De hecho, muchas veces cuando lo separamos nos encontramos con que el aumento va a estar adherido a algún asa intestinal, por ejemplo. Bueno, el tamaño y la capacidad del estómago van a depender directamente de cada persona, de sus hábitos alimenticios, de su contextura. En general decimos que la capacidad estomacal va a ir de 1 a 2 litros. Ya esa es como la media. En relación a su estructura, como les comentaba al comienzo, al describir el tubo digestivo siempre vamos a señalar que existen dos capas musculares, una longitudinal externa y una circular interna. Sin embargo, en el estómago aparece una tercera capa, que es la oblicua y que en este caso sería la capa más profunda. Entonces ahí tenemos la longitudinal que viene del esófago, la circular que sería la segunda para el estómago y la tercera más profunda ya sería la capa oblicua. Destacar también que a nivel del canal pilórico la capa circular del estómago tiene un mayor desarrollo y eso genera entonces que se forme este esfínter pilórico. Por tanto, vamos a ver que el estómago se encuentra entre dos lugares de regulación intestinal, dos esfínteres, uno que es únicamente funcional, que corresponde al esfínter diafragmático o frénico, que es generado entonces por el pilar derecho del diafragma, lo cual regula entonces que no se devuelva el contenido estomacal al esófago. Y por otro lado, en el otro extremo, encontramos el esfínter pilórico, el cual además de ser funcional es anatómico porque podemos evidenciar incluso mediante palpación una modificación en este caso de la estructura estomacal para regular que no vaya a devolverse el contenido, en este caso del duodeno, hacia el estómago. Bien. Y aquí vemos ya el estómago con un revestimiento mucoso. Destacar que en el interior del estómago se observan pliegues gástricos. A nivel de la curvatura menor observamos estos pliegues longitudinales y que denominamos el canal gástrico. De hecho, acá tenemos una imagen endoscópica donde vemos la zona del cardias, del cuerpo, ahí se ven muy bien los pliegues gástricos. Después vemos
el antro pilórico con menos pliegues y vemos ya el canal pilórico aquí con el esfínter cerrado. Por lo tanto, notamos diferencias de la mucosa gástrica en su interior mediante una endoscopía. La situación estomacal, las relaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el estómago colapsado. Acá vemos cómo se relaciona hacia la derecha con el hígado. Hacia la izquierda se va a relacionar con el vaso que está oculto en este caso a este nivel. Inferiormente se relaciona con el intestino, especialmente con el colon transverso. Y superiormente se relaciona con el peritoneo parietal diafragmático a este nivel. Anteriormente va a quedar justo detrás de la pared anterolateral del abdomen. Y posteriormente, como ya lo comentamos en la clase de cavidad peritoneal, el estómago se relaciona directamente con el saco menor. Sabemos que corresponde a la pared anterior del saco menor o bolso mental. Aquí también podemos ver las relaciones en el plano frontal. Ahí vemos el hemidiafragma del lado izquierdo. Aquí vemos el fondo gástrico, el cual normalmente se encuentra lleno de aire y eso es lo que apreciamos, por ejemplo, en esta radiografía, ¿cierto? Ahí se ve entonces esta burbuja gástrica que nos está indicando ahí el fondo estomacal. Acá tenemos una vista ahora de tipo sagital, vemos cómo se está relacionando aquí con el hígado, acá con el colon transverso, aquí con la pared anterior del abdomen, aquí con el saco menor o bolso mental. Acá tenemos un corte ahora, este era un corte sagital, este es un corte transversal. En el corte transversal vemos cómo se está relacionando a la derecha, nuevamente con el hígado, a la izquierda con el vaso, posteriormente con el saco menor, anteriormente con la pared anterolateral del abdomen. Entonces, estas relaciones nos permiten, por ejemplo, saber que podemos palpar el estómago mediante la pared anterolateral del abdomen, especialmente en la región epigástrica. Aquí lo mismo, podemos ver el estómago colapsado, ¿cierto? Sin embargo, esta imagen la destacamos porque aquí se nota muy bien cómo se ve el esfínter pilórico. Se nota esta zona que es más desarrollada, aquí se cambia una zona un poco más estrecha y comienza el duodeno. Entonces fíjense acá en esta imagen cómo se ve más hipertrofiado el canal pilórico a raíz de este engrosamiento que presenta la musculatura estomacal, específicamente el estrato circular. Nuevamente relaciones anatómicas con el hígado a la derecha, con el vaso a la izquierda. Aquí está colapsado el saco menor, entonces se ve el páncreas inmediatamente posterior, pero aquí debería estar el saco menor. De hecho, hablamos del lecho gástrico eh, para describir en el fondo el espacio donde hay estructuras que son anatómicas más allá del saco menor y que se relacionan con la pared posterior del estómago. Entre ellos destacamos al riñón izquierdo, con la glándula suprarrenal izquierda y, como ustedes pueden ver aquí, al cuerpo del páncreas, que es esta porción que está acá. En relación a la vascularización, tanto del esófago como del estómago, vamos a ver, por ejemplo, que en el caso del esófago abdominal está recibiendo aquí irrigación de la arteria gástrica izquierda, en este caso ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda, y además de la arteria frénica inferior del lado izquierdo. Si vamos a ver ahora el drenaje de la porción abdominal del esófago, vemos que aquí están las ramas esofágicas nuevamente de los vasos gástricos, en este caso izquierdo y derecho, que están como un continuo. En el caso del drenaje linfático del esófago, vamos a mencionar a este nivel especialmente a los linfonodos gástricos izquierdos. Y la inervación va a estar dada en este caso por troncos vagales anteriores y posteriores y esa sería la inervación parasimpática, mientras que la inervación simpática por el plexo gástrico, que lo vamos a comentar inmediatamente. En relación al estómago, su irrigación es más amplia, evidentemente es más dilatado, ¿cierto?
Vamos a ver que podemos describir una irrigación para la curvatura menor, donde está acá la arteria gástrica izquierda, la cual sale directamente del tronco celíaco. Por acá tenemos la arteria gástrica derecha, la cual sale de manera indirecta del tronco celíaco. Esto que está acá es tronco celíaco, esta es la arteria hepática común, da una rama ascendente que es la hepática propia y una descendente que es la gastroduodenal. Entonces ustedes van a ver que desde la hepática propia está saliendo la arteria gástrica derecha. Por lo tanto, vemos que estas dos arterias generan una circulación continua por la curvatura menor. Aquí vemos cómo van dando sus ramificaciones a este nivel. También vamos a ver que para la curvatura mayor ahora van a estar las arterias gastromentales. En el caso de la gastromental derecha, que es esta, vemos que es rama de la gastroduodenal, mientras que la gastromental izquierda, que es esta de acá, vemos que es rama de la arteria esplénica. Particularmente para el fondo gástrico, vamos a señalar que están las arterias gástricas cortas, que son ramas de la arteria esplénica, y también la arteria gástrica posterior, que también es rama de la arteria esplénica. Por lo tanto, decimos gástricas cortas, gástrica posterior, y de ellas las gástricas cortas son importantes porque son las que se destinan para vascularizar el fondo gástrico. En relación al drenaje, en este caso, las venas son satélites, son acompañantes de las arterias, por lo tanto empezamos a repetir un poco. Aquí tenemos una vena gástrica derecha-izquierda, ambas, tanto izquierda como derecha, son tributarias de la vena porta. Por otro lado tenemos las venas gastromentales. La gastromental izquierda es tributaria de la esplénica, mientras que la gastromental derecha es tributaria de la mesentérica superior, y ambas terminan igual tributando en la vena porta hepática, que en el fondo va a conducir, en este caso, la sangre intestinal al hígado para que el hígado metabolice, ¿cierto? Y vea qué productos del contenido intestinal le sirven y cuáles no. Aquí tenemos lo mismo, ahí vemos para curvatura menor gástrica derecha-izquierda, para curvatura mayor gastromental derecha-izquierda, pero como les decía, finalmente todas terminan llegando al sistema porta. El drenaje linfático del estómago es importante fundamentalmente pensando en el cáncer gástrico, cuando se hacen vaciamientos o resecciones linfáticas, cuando hay cáncer. Y aquí los linfonodos reciben los nombres, en este caso, de las curvaturas o áreas con las cuales están relacionadas. Aquí, por ejemplo, la curvatura menor, también linfonodos gástricos derechos e izquierdos, que están drenando entonces la curvatura menor, serían como la primera estación de relevo, estarían estos linfonodos. Los linfonodos gastroomentales para la curvatura mayor. Para el fondo vamos a encontrar linfonodos esplénicos y pancreáticos. Y para la región pilórica, linfonodos pilóricos. Todos ellos llegan a una segunda estación que corresponde a los linfonodos celíacos que están justamente aquí en la región celíaca en relación al tronco celíaco. Finalmente, para la inervación, vamos a decir que el plexo gástrico tiene un componente simpático, un componente parasimpático y un aferente visceral. El componente simpático está dado por los nervios vagos, que a este nivel ya cuando cruzan el abdomen se llaman troncos vagales. Tronco vagal anterior, que corresponde fundamentalmente a fibras del vago izquierdo, y el tronco vagal posterior, que corresponden principalmente a fibras del vago derecho. En el caso del componente simpático, aquí tenemos que el tronco simpático, generalmente los ganglios simpáticos de T5 a T9 dan origen a los nervios esplácnicos mayores. Aquí tenemos el esplácnico mayor del lado derecho, acá viene el izquierdo. Estos envían sus fibras presinápticas a estos ganglios que están acá, los ganglios celíacos, donde ocurre sinapsis, por eso aquí ya la línea es discontinua, y por lo tanto aquí ya salen fibras que son de tipo postsináptico, las cuales se adosan a las paredes de las arterias, y por lo tanto van a utilizar las arterias como vehículos para llegar a la pared estomacal. Entonces ahí tenemos una diferencia, porque el parasimpático llega directamente, y de hecho aquí ustedes pueden ver este esquema, con fibras que son de tipo presináptico,
y llegan directamente a la pared estomacal y aquí en ella ocurre la sinapsis y a partir de ella surgen fibras que son postsinápticas. En cambio, el simpático llega, o las fibras presinápticas llegan primero a los ganglios que están acá, ganglios celíacos, hacen sinapsis y a partir de esa sinapsis surgen fibras postsinápticas que se adosan a la pared de los vasos sanguíneos para distribuirse por la pared estomacal. También hay que señalar que existe inervación aferente visceral que corresponde a sensibilidad y que es súper importante. Por ejemplo, cuando una persona tiene una úlcera gástrica hay dolor o cuando tiene algún tipo de distensión gástrica también puede haber dolor. Entonces, esta información que es de tipo aferente visceral es conducida retrógradamente por el sistema simpático. En este caso ustedes ven que aquí se dibujan unas líneas negras que están correspondiendo a las fibras aferentes viscerales, las cuales como ven acompañan a las arterias para ir retrógradamente ascendiendo por el sistema simpático para alcanzar entonces los ganglios de ese nivel. Yo les decía que desde el punto de vista motor, generalmente este 5 a T9, desde el punto de vista sensitivo, generalmente es un nivel menos acá y es T6 T9. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona siente dolor en el estómago, el dolor va a ser referido hacia los dermatomas T6 T9, es decir, hacia la región cutánea que es inervada por los segmentos medulares T6 T9. Por lo tanto, reitero, aquí tenemos un plexo gástrico formado por un componente simpático de origen vagal, perdón, parasimpático de origen vagal, un componente simpático originado del tronco simpático y un componente aferente visceral que es conducido retrogradamente por el sistema simpático. En términos de función, acá el parasimpático estimula la contracción de la musculatura gástrica y la secreción gástrica, mientras que el simpático lo inhibe. Sin embargo, a nivel pilórico esa función es invertida y el simpático es quien entonces estimula a la musculatura estomacal para cerrar el canal pilórico y generar este efecto esfinteriano. Por tal motivo, entendemos que en términos funcionales, el esófago va a tener el rol de conducir el bolo alimenticio hasta el estómago. Y en el estómago, este bolo alimenticio se va a mezclar con secreciones gástricas que contienen, por ejemplo, ácidos gástricos como ácido clorhídrico, ácido péptico, contiene enzimas, y todo esto va a formar una solución más líquida, es decir, el bolo alimenticio, que puede ser sólido o semisólido, termina transformándose en una sustancia que se llama quimo, la cual característicamente es muy líquida y muy ácida. Y eso es lo que ocurre, ese es el proceso de digestión, el cual ocurre en el estómago. Ya es la preparación del bolo alimenticio para empezar entonces a ser conducido por el intestino y ahí vamos a ver en la clase de intestino cómo esto es absorbido. Algunas variaciones anatómicas, la forma del estómago que decíamos que normalmente es forma de J, que está en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, podemos ver que puede ser más alargado, ya sea naturalmente por anatomía o incluso por los hábitos del paciente, por los hábitos alimenticios del paciente. Podemos encontrar entonces distintas formas, distintas ubicaciones del estómago. Algunas aplicaciones clínicas, por ejemplo acá tenemos las varices esofágicas. Aquí hay que hacer un alcance con la vascularización y este alcance es el siguiente. Vemos que la porción abdominal del esófago es drenada por las ramas esofágicas de las venas gástricas izquierdas, las cuales son tributarias del sistema porta. Bueno, si un paciente, por ejemplo, tuviese un problema en el hígado, supongamos a lo mejor una cirrosis hepática, y el hígado entonces empieza con problemas de circulación de sangre, es posible que se genere una inversión del flujo. Esto quiere decir que si lo normal es que la sangre fluya, en este caso, por ejemplo, por las venas gástricas izquierdas hacia la vena porta y después de la vena porta pase al hígado y después del hígado a la vena cava inferior, podríamos tener una situación donde el hígado no permita el paso de la sangre y por lo tanto se invierta el flujo
y eso genere congestión en las venas que se relacionan directamente con la circulación portal. Entre ellas, las ramas esofágicas de la gástrica izquierda. Entonces, entendemos que aquí existe una zona que le vamos a llamar comunicación portosistémica, porque en el fondo, en un extremo, en un extremo de la porción abdominal del esófago, van a estar las ramas esofágicas de la gástrica izquierda, pero en otro extremo pueden estar las ramas esofágicas de la vena ácidos o hemiácidos. Y por lo tanto se está comunicando circulación que es portal con circulación que es sistémica. Y entonces, en situaciones de hipertensión portal, justamente vamos a tener estas dilataciones de la pared, de la mucosa, que se corresponden a estas varices esofágicas. También tenemos en el caso del estómago ulceraciones, úlceras gástricas que pueden relacionarse con la actividad estomacal en el sentido de que de repente puede haber mucho contenido ácido en el estómago que puede generar estas lesiones circulares de la mucosa gástrica que incluso se pueden perforar. Pensemos en este caso en una úlcera gástrica que a lo mejor puede erosionar la pared posterior del estómago y ese contenido gástrico podría caer entonces directamente al saco menor, salir por el foramen mental y caer al saco mayor y bueno, generar una contaminación de la cavidad peritoneal. Por último, comentar que es posible que parte del estómago pueda atravesar el diafragma y acceder al tórax. Eso se conoce como hernia del hiato, porque en el fondo transitan a través del hiato esofágico o hernia hiatal, ¿ya? En estos casos lo que vemos es que en el fondo una porción del estómago cruza el hiato esofágico, ven, ahí está marcada la línea del diafragma y accede a la cavidad torácica, lo cual por supuesto tiene que ser reparado de manera quirúrgica. Bien, esa ha sido la presentación de esófago y estómago.